comenzar. Nos quedamos ahí donde dice en la letra C, nuestro poder. Estamos en el tema de andar en la luz. Ya vimos nuestro pasado, ya vimos nuestro presente, que debemos de tener estos tres frutos: bondad, justicia y verdad. Ahora vamos en la letra C, dice nuestro poder. Voy a leer el verso 10 y el verso 11 de Efesios. Efesios capítulo 5, versos 10 y 11 dice: comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿A qué se refiere cuando dice nuestro poder? Dice que tenemos que aprender a tener discernimiento, porque dice en el verso número 10, primer palabra, dice ahí, comprobando, ¿sí? Eso es aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Comprobando, dice nuestra lección, es poner a prueba. Caminando en la luz bajo la influencia del Espíritu Divino, según los dictados del Evangelio, seremos capaces de tratar y traer una prueba entera, con lo cual Dios es complacido de la mejor forma. Seremos capaces de agradarle de la mejor manera en todas las cosas. El apóstol Pablo nos hablaba de cuando él comprobaba las cosas, cuando decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay veces que él tenía que tomar decisiones. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. En el libro en la siguiente carta, que es Filipenses, él decía que él quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dice, pero quedarme para vuestro crecimiento es mejor, que es más necesario. De modo que hay cosas que en la vida que a veces tenemos que aprender a discernir, y eso es a través del Espíritu Santo, cuando dice ahí que tenemos que aprender a comprobar lo que es agradable al Señor. A veces quisiéramos leer la Biblia y que nos diga: César, el día de mañana tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Pero no es así. El Señor nos permite a nosotros discernir o comprobar cuál es la voluntad del Señor y entonces seguirla. Dice, abajo del número 1, dice en la letra A minúscula: cuando caminas en la luz, no serás engañado, porque el verso 6 nos dice: nadie os engañe. Dice la letra B: cuando caminas en la luz, serás capaz de discernir. Letra C: cuando caminas en la luz, no habrán palabras deshonestas. El verso 12 dice: vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. En la letra D dice: cuando caminas en la luz, no habrá fracasos. El verso 13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por eso es andar en la luz, y el Señor manifestará lo bueno que tú has hecho, contrastándolo con el error que otros han cometido. En la letra E dice: discierne lo que le agrada a Dios y lo que contriste al Espíritu Santo. De la misma manera que un joven conoce cuando mamá y papá le dicen: ¿saben qué? Esto va a hacer enojar a papá, o esto no le agrada a mamá. Discierne sabiendo qué es lo que tiene que hacer. De la misma manera, un hijo de Dios tiene que discernir en dónde sí puedo trabajar, dónde no, con quién tengo que estar, con quién no, en dónde, en qué lugar y en qué momento me debo de encontrar, y en qué lugar, en qué momento y bajo qué circunstancias esto no le agrada a Dios. Tengo que discernir tantas cosas en mi vida. Tenemos mucho trabajo. Quisiéramos que hubiera un manual con nuestro nombre, pero no lo hay. Y el único manual que tenemos es la Biblia, pero aquí también hay suficiente para poder nosotros aprender a discernir el camino que tenemos que llevar. El número 2 dice resolución. Resolución dice, vamos a ponerle ahí resolución, dice el verso 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Resolución significa estar decidido y a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Dice el 11: no hay un terreno medio, no hay ningún compromiso que debiéramos de hacer con las personas. Letra A: ningún compañerismo, como dice ahí: no entraré en ese barco con ese compañero, o en esa compañía, o en ese negocio. Letra B: no tiene que haber temor. El verso 11 dice que no participemos en las obras infructuosas, sino más bien reprenderlas.
Eso significa que no nos debe de temblar la voz, la mano, para poder decir las cosas con la verdad. Literalmente reprender es culpar directamente a la persona por una falla. Tal cual en la casa nos reprendían, así tenemos que aprender a reprender a las personas con la justa razón y con la palabra de Dios. La letra C nos dice: la razón por la que nuestros púlpitos son tan silenciosos acerca del pecado, el predicador no está caminando en la luz, pecado hay en su vida. No reprende de lo que sabe que también Dios lo puede reprender a él. Por eso, si nosotros caminamos en luz, tendremos más valor civil y moral, tendremos cara para poder decirle a las personas lo que no tienen que hacer, de lo que tienen que alejarse, y mientras más andemos en la luz, también tendremos cara y valor moral y civil para poder decirle a las personas lo que sí deben de hacer, no porque la Biblia lo diga nada más, sino también porque lo estoy practicando y predicando yo. Dice en la letra D: no es suficiente evitar y refrenarse de los pecados pasados de la carne. Un cristiano también debe reprenderlos o hablar en contra de ellos por la palabra del testimonio, por una moral consistente o un andar ético. ¿Qué significa? A veces decimos: no, pues yo no lo hago, me abstengo de hacerlo y yo creo que ya estoy bien. No, pero todavía hay que dar un paso más adelante. Yo lo hacía, ya no lo hago, ya estoy bien. Qué bueno que ya no lo haces, pero te falta un paso. El siguiente paso es reprender a los que siguen haciendo tales cosas, y para eso se necesita mucha vida cristiana y moral ética. Dice en el número 3, peligro. En el verso número 12 del capítulo 5: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Debería de ser, dice la lección, una idea seria que incluso las palabras ociosas recibirán su paga en el día del juicio. El verso 12 nos dice que es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hablan en secreto. 4, descubrimiento. El verso número 13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz todo lo manifiesta. Entonces tenemos que aprender a vivir en la luz para que cuando Dios descubra las cosas, seamos hallados con bien. Dice ahí en la lección: los pecados específicos anteriormente nombrados, odiosos en su naturaleza, ofensivos hacia Dios, reprobados por Dios y que hablan en contra del testimonio y la conducta de un cristiano. Deberíamos preguntarnos si el día de hoy Dios pusiera una lámpara para poder ver todo nuestro interior, nuestra mente y nuestro corazón, ¿qué encontraría? Probablemente cosas malas. Eso es lo que hace la luz de Dios. Pero cuando nosotros andamos bien, es como David decía, dice que examíname, oh Dios, porque he andado en tu camino. Dice la letra A: puesto que el infierno y el cielo están abiertos ante el Señor, cuánto más los corazones de los hombres. Si no hay nada oculto para Dios. Le decía a Jehová, Dios en el Antiguo Testamento a Job: ¿conoces tú el secreto del hielo? ¿Sabes las cabras que paren en los montes? Las cosas que el hombre ni siquiera se imagina, Dios las conoce. Y de la misma manera que Dios conoce cosas tan incomprensibles para nosotros, nuestro corazón y nuestra vida están abiertos delante de Dios y no hay nada que podamos ocultarle a Él. La luz del Señor todo lo ilumina. Dice la palabra de Dios que aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice en la letra B: lo oculto y los secretos malos expuestos por la verdad divina llegan a ser descubiertos por lo que son, y un abierto rechazo es de un más alto carácter que una vergüenza oculta. Si buscamos Proverbios 9:8 para checar ahí en nuestras Biblias, está después de Salmos, el libro de Proverbios, capítulo número 9, en el verso número 8, dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Dice, corrige al sabio y te amará. Es decir, que cuando un sabio es corregido, sabe corresponder.
El Salmo 141:5, un poquito hacia atrás. Salmo 141, verso número 5 nos dice así: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Cuando una persona entendida recibe una reprimenda, dice que el justo me castigue será un favor. Hay muchos que necesitamos que nos hagan un buen favor al decirnos las cosas. También ahora vamos al número 5 de la lección, dice ahí partida. Si volvemos a Efesios capítulo 5, verso número 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate es un imperativo, es una orden de Dios, y hay que ir al Dios viviente, a la luz que alumbra, dirigida a los creyentes que están dormidos, que son infructuosos e improductivos en la iglesia. El Señor les dice: despiértate, levántate tú que duermes, levántate de los muertos. O sea que estás igual que los mundanos. Dice: y te alumbrará Cristo. La letra B dice: levántate. Pararse y alejarse de la compañía del que está muerto, del estéril y del infructuoso. La persona que se entrega a los placeres dice que viviendo está muerta. En 1 Timoteo 5:6 dice: esto significa que no es influyente para Dios, es infructuoso en la justicia, o estéril, no es útil al Señor. La iglesia de Sardis estaba en esta condición. Buscamos Apocalipsis 3:1. En este mensaje que Dios le da a las iglesias, en capítulo 3, verso número 1 dice así: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, al que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Solamente tiene nombre, solamente tiene apariencia, respira y come, pero no hace nada por el Señor. Eso es lo que estamos hablando, andar en luz. La luz alumbra hasta lo más oculto de nuestro corazón. Vamos al número 3. Ya falta poco para terminar nuestra lección. Número 3, andar en la sabiduría. Vamos a buscar el capítulo 5, verso número 15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí la palabra que Dios describe es: mirad pues con diligencia cómo andéis. Diligencia significa juzgar cada paso, ¿sí?, de nuestra vida. Como con tal cuidado, como dice aquí, como un equilibrista caminando sobre una cuerda. Un andar es hecho de varios pasos. Sí, mis hermanos, es un gato caminando, dice ahí, encima de un cerco, con un perro bulldog en cada lado, esperando a devorarlo. Como dice la Biblia, que Satanás está alrededor nuestro buscando a quien devorar. Por eso tenemos que considerar con diligencia cada paso que damos. Hebreos 2:1 dice que no sea que nos deslicemos. De modo que debemos de tener mucho cuidado, cuidadosamente andar con diligencia, andar con pies de seda, tranquilitos, despacio, y no desviarnos nunca del camino. Porque eso sí, algunos dirán: no, pues mejor no conviene, mejor me quedo quieto. No, la Biblia es él siempre nos dice andar, pero cuidando nuestros pasos. El número 1 dice: mirad pues, o sea, con diligencia, cuidadosamente, cómo andéis. Poner atención que no caminar con uno que está medio dormido o medio despierto, en quien hay peligro de fracaso o injuria, una referencia al estricto carácter cristiano. Por eso dice: con diligencia cómo andéis, no como necios o en la compañía de los necios, sino como sabios. Dice nuestro refrán mexicano: dime con quién andas y te diré quién eres. Dice que el que anda con lobos a aullar se enseña. De modo que, ¿cómo andamos y con quién andamos? ¿Sí? Si andamos en el yugo desigual, nuestra vida será alguna tristeza. Número 2, un paso en falso
te puede sacar de la voluntad de Dios. Vamos a buscar el que recordamos ahorita, Efesios 2:1, para que lo podamos leer bien, por favor. En Hebreos 2:1 dice: por tanto, o sea, por eso es necesario que con más diligencia, otra vez habla del cuidado, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que vayamos a dar un paso en falso por andar de descuidados o por andar de confiados y entonces caemos. Miremos los pasos recordemos los pasos que dio Sansón en el Antiguo Testamento. No anduvo con diligencia, se confió y al final cayó y acabó ciego, acabó pelón y acabó humillado, siendo juguete de los filisteos. Dice en el número 3, Israel en Cades Barnea, es más fácil salir que regresar. Número 4, dice no como necios. Significa no como aquellos mentalmente irresponsables, vagando, serpenteando y sin propósito, que van de un pilar a un poste, de un lugar a las tinieblas. No andar como ellos, que andan como ebrios y palpando entre las sombras, como dice el libro de Efesios, palpando de día. El 5 dice, sino como sabios, como un responsable mental, aquellos con carácter y balance moral y ético, controlados corporalmente y temperamentalmente. Una persona que está calada en su juicio y que sabe andar cuidadosamente, no se deja ir por la corriente, por el viento o por cualquier viento de doctrina, sabe con quién andar y cómo andar. Esa es una persona que tiene diligencia. En la letra B nos dice ahí, calculando, lo que significa aprovechando. Si vuelvo a leer el verso ahora voy al verso 16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué significa aprovechar el tiempo? Es que hay que rescatar, dice acaparar, rescatar de las pérdidas. No podemos hacer nada acerca del tiempo perdido de ayer. O sea que yo no puedo recuperar nada del tiempo de ayer, pero puedo hacer algo por el tiempo de hoy. Dice el número 1, que aprovechando bien el tiempo, el uso de los tiempos, periodos de la vida u oportunidades que están en la mano para realizar los deberes cristianos. Si buscamos Romanos capítulo 14, vamos a buscarlo por favor. Romanos capítulo 14, verso número 11 nos dice así. Romanos 14, 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Es decir, andaban perdiendo el tiempo con juicios y razonamientos totalmente vanos y mundanos. Hay que buscar aprovechar bien el tiempo. Dice después en la letra C, comprendiendo, lo cual significa que tenemos que ser entendidos. Dice el número 1, vamos a leer por favor la Biblia primero en Efesios 5:17. Efesios 5:17 dice, por tanto, o sea, por eso, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué significa entendidos? No seáis insensatos en tu andar, hablar en el curso de la vida cristiana. Es un llamado a andar, dice nuestra lección, diligentemente. Fue un llamado al cultivo de la sabiduría, no de la necedad. La sabiduría ya está en la Biblia, listo. El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, dice la Biblia en Santiago, en el libro de Santiago. De modo que no hay razón para ser insensatos si tenemos todo este poder, si tenemos toda esta sabiduría lista para poder ser depositada en nuestras vidas. El número 2, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice ahí, comprendiendo inteligentemente cuál es la voluntad del Señor. Hemos de comprender con inteligencia qué es lo que Dios quiere. El verso 17 nos dice, sino entendidos
que habla de entendimiento, de sabiduría e inteligencia, de cuál sea la voluntad del Señor. Deberíamos de hacer un análisis. ¿Entiendes tú lo que Dios quiere que hagas? ¿Entiendes tú lo que Dios quiere que tú tengas que desarrollar en tu vida? ¿Lo entiendes? Y después que lo entiendas, lo puedas ejecutar. Dice ahí, para tu andar, tu conducta o el curso de tu vida, Pablo buscó la voluntad de Dios para su vida. En Hechos 9, cuando fue aquel encuentro con el Señor Jesucristo, Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y luego después le preguntó, ¿qué quieres que haga? Preguntas básicas en un cristiano. Pablo les amonestó a los hermanos romanos para que sean transformados al camino del Señor, que tenían que cambiar su modo de pensar. Vamos a buscarlo, Romanos 12:2, ya vamos a terminar. Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que aprender a entender la voluntad de Dios, dice en la letra A minúscula, entender la voluntad de Dios de posición personal. La perfecta voluntad es la mezcla de las dos anteriores. Letra B, subestimar la voluntad de Dios. Nunca subestimes la voluntad. Eso es que la voluntad de Dios debe ser entendida, nunca subestimada, y como dice en la letra C, para terminar, emprender la voluntad de Dios. Pero vea lo que dice ahí, sea lo que sea. Emprender la voluntad de Dios, sea lo que sea. Algo que definió mi vida cuando yo apenas iniciaba en el camino de Dios, es que un pastor me dijo, mira César, tú solamente tómate de la mano de Dios y para donde te lleve. Y heme aquí en Puebla predicando el Evangelio, porque Dios es bueno. Hay que aprender la voluntad de Dios, sea cual sea, para la honra y la gloria de su precioso nombre. Oremos, Señor. Te agradecemos, Dios, por tu palabra y rogamos, Dios mío, que sigas hablando a nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestras faltas y permítenos estar caminando, Señor, según tus juicios y tu voluntad. Ayúdanos a estar siempre haciendo lo que a ti te agrada. Así que, Dios, en tus manos estamos y en ti descansamos. Pedimos, Dios, de agradecimiento en el precioso nombre